Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a acompañarlos desde AVE Colombia. Mi nombre es Mildred Corrales, yo soy la Secretaria Técnica Nacional de la Plataforma de Derechos Humanos, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Trabajamos en Colombia, estamos conformadas por más o menos 285 organizaciones ubicadas en diferentes lugares del país y durante 30 años han venido reclamando y haciendo propuestas para mejorar esta situación. Bueno, gracias Mildred. Y Mildred, ¿puedo hablar con nosotros un poco sobre el contexto en Colombia de seguridad, por favor? Sí, claro, Luis. Mira, Colombia, como ustedes saben, sí, es un país que lleva más de 60 años con un conflicto armado y desarrollando diferentes estrategias que contribuyan a la paz en el país. La última es la que viene desarrollando el gobierno actual del presidente Gustavo Petro, que se llama Paz Total, que es una política que le apunta a reducir la violencia, ¿sí?, en general, es decir, que implica un diálogo con los actores armados del orden político, pero también unas medidas de sometimiento con otro tipo de actores armados más vinculados a bandas criminales y vinculados a temas más relacionados con el narcotráfico. Entonces es una política ambiciosa, ¿sí? Es una apuesta muy importante para el país realmente, porque lo que se pretende es que no se repita el ciclo de violencia que ha ocurrido con los otros acuerdos. Cuando se firmó el acuerdo con las FARC en 2016, se llegó a un acuerdo con las FARC, pero no con los otros grupos armados. Entonces, el gobierno y el Estado no tuvo la capacidad de llegar a los territorios que estaban siendo ocupados por las FARC para responder para hacer presencia institucional en estos lugares, respondiendo con las necesidades de estas poblaciones. Entonces, permitió que los otros grupos armados llegaran y se tomaran ese territorio y se mantuviera la violencia. Con esta política de paz total, lo que se pretende es precisamente hablar con todos para que, previniendo que eso ocurra, y además desarrollando estrategias que permitan atender las problemáticas sociales de las comunidades donde ellos hacen presencia. Esa es como la intencionalidad que ha pasado ahora en la implementación. No es fácil. Una de las estrategias que desarrolló el gobierno actual fue empezar con los grupos con un acuerdo del cese al fuego, que normalmente es de los últimos acuerdos que se ha logrado. Ellos dijeron, vamos a empezar para ir reduciendo la violencia y poder realmente ir actuando en términos de presencia institucional territorial. Los grupos armados, pues han habido muchas situaciones en las cuales se ha roto este compromiso, tanto en los grupos armados que hacen parte de la negociación política como de, obviamente, las bandas criminales, ¿sí? El gobierno cuenta con un mecanismo jurídico, la Ley de Paz Total, que le permite negociar con los grupos políticos, pero no cuenta aún con un mecanismo que le permita llegar a algún tipo de acuerdo en materia de sometimiento con los otros grupos. Esto es un problema que tiene debido a los trámites que tiene que hacer en el Congreso de la República, en el cual tiene una minoría de representantes. Entonces eso ha dificultado también que pueda avanzarse en la generación de este mecanismo. El hecho de que no se haya podido llegar, el cese al fuego es un cese al fuego que se da entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los grupos armados que están en las mesas de negociación o en los espacios de diálogo, pero eso no significa que entre los mismos grupos no tengan un enfrentamiento, porque igual existe la lucha territorial. Esos enfrentamientos han causado una problemática muy grave a nivel territorial. Los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados ilegales, de cualquier condición, política o no, y han producido confinamientos de la población en algunos territorios. En la parte rural son las zonas más afectadas incluso por la pobreza. Entonces tenemos comunidades confinadas, tenemos un desplazamiento forzado muy alto de comunidades, un incremento muy serio en el reclutamiento de jóvenes. Las poblaciones más afectadas son las poblaciones de indígenas, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas y comunidades campesinas por encontrarse en la zona rural.
y dentro de esa población sus líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, dado que la presencia de estos grupos pues impone una serie de condiciones para las comunidades que pues los líderes y lideresas han entrado a cuestionar y a no aceptar porque efectivamente terminan violando los derechos humanos de las comunidades. Entonces, pues no se ha logrado, este gobierno lamentablemente, así tenga toda la voluntad política, no ha logrado reducir el número de ataques, de amenazas y de asesinatos de líderes y lideresas sociales, así como, bueno, ha reducido sustancialmente el asesinato de firmantes del acuerdo de paz con las FARC, que eso es importante. Sin embargo, no ha sido posible producir esta reducción en la otra población. Es decir, que los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes y lideresas sociales, siguen siendo objeto de agresiones muy altas, un número muy alto, y el gobierno ha intentado, ¿sí? Nosotros reconocemos la buena voluntad del gobierno, sabemos que está trabajando en la generación de mecanismos que puedan contribuir a mejorar esa situación. La expedición de políticas públicas, por ejemplo, en las cuales venimos participando como organizaciones defensoras de derechos humanos. Está la política pública de garantías para la labor de la defensa de los derechos humanos. Recientemente, a finales del año pasado, se aprobó la política para el desmantelamiento de grupos armados ilegales, y entre ellos el paramilitarismo, que esa fue una pelea muy fuerte que dieron las organizaciones defensoras para que existiera esa política, y el reto ahora es obviamente implementarla, ¿sí? Hacer los planes de acción e implementar estas políticas. No le queda mucho tiempo al gobierno, entonces no hay mucho tiempo para terminar de hacer el ejercicio participativo de construcción de políticas y poder empezar con su implementación. Otras medidas que ha tomado el gobierno que cabe resaltar tienen que ver con medidas tomadas en la fuerza pública. En Colombia también pues, se han presentado muchísimos casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, y el nivel de impunidad es muy alto, ¿sí? Estamos hablando de que en relación con agresiones a defensores y defensoras tenemos más o menos más del 90% de impunidad para estos casos. Entonces el gobierno pues, ha realizado algunas reformas dentro de la fuerza pública orientadas a dar una salida a esa situación, y eso nos parece muy importante. Sin embargo, y entre ellas está pues, la remoción de algunos altos mandos que tenían casos relacionados con violaciones a los derechos humanos, relacionados con paramilitarismo, relacionados con corrupción. También un poco cambiar la lógica la lógica del enemigo interno, del cual que es un enfoque que ha tenido las Fuerzas Armadas normalmente en el país, que han terminado afectando fuertemente la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos por haber sido considerados como enemigos de la institucionalidad por el nivel de denuncia de las violaciones que venían realizando las Fuerzas Armadas. Entonces ese cambio de enfoque, de lectura sirve, es muy importante. Y también la reforma a la policía, ¿sí? que pues incluso desde finales del gobierno de Iván Duque empezó este proceso de reforma. El gobierno de Petro ha venido impulsándola, ha venido avanzando con participación de la sociedad civil, pero no es suficiente la participación. Realmente desde la mesa por la reforma de la policía que creamos, y estamos ahí participando más o menos unas 20 organizaciones defensoras de derechos humanos, se han presentado propuestas y se han planteado en la mesa de discusión con el Ministerio de la Defensa, pero lamentablemente no han sido recogidas ni ha habido la posibilidad de discutirlas. Entonces sí nos parece muy importante promover la participación. En este momento lo estamos haciendo en algunos escenarios, pero hay otros en los que es fundamental también reconocer la calidad de la participación que puede tener la sociedad civil. Bueno, muchas gracias, Mildred. ¿Y usted tiene algunas recomendaciones para la comunidad internacional frente de esos o por el gobierno colombiano? Pues para la comunidad internacional, en primer lugar, como lo decía mi compañera, sí, agradecer el acompañamiento que nos han hecho, ¿sí?
Yo creo que tanto personas de diferentes países de Europa se han estado pendientes de la situación de Colombia, han brindado acompañamiento físico, han acompañado en acciones de incidencia, han hecho estudios sobre la situación de Colombia y han actuado de manera conjunta con nuestras organizaciones en escenarios de incidencia tanto nacional como internacional. Entonces eso lo agradecemos mucho porque su presencia y su accionar ha contribuido a salvar muchas vidas realmente en Colombia. Creemos que hay escenarios internacionales en los cuales también sentimos que la comunidad internacional ha brindado un apoyo muy fuerte, sobre todo al trabajo que hace la sociedad civil, reconoce la importancia de su fortalecimiento y de su accionar, como el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nosotros trabajamos en eso, hicimos un informe sombra, hablamos con diferentes países y por fortuna muchos de ellos recogieron muchas de las propuestas de recomendaciones que presentamos y que por fortuna también el gobierno aceptó, acogió gran parte de ellas, ¿sí? Entonces ese es un papel muy importante, el actuar en estos escenarios internacionales, ¿sí? Reconociendo el papel y planteando, ayudándonos a poner las propuestas que hace la sociedad civil. Igual en el Consejo de Seguridad, ¿sí? que en este caso que estamos en el Reino Unido, por ejemplo, nos parece que es muy importante el papel que puede cumplir estando en la presidencia del Consejo, sobre todo haciendo seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz y en el acompañamiento que puede hacer en la implementación de la política de paz total. Creemos que otra cosa que nos pueden apoyar mucho al gobierno colombiano es en la generación de mecanismos eficaces para la implementación de sus compromisos internacionales y el seguimiento y monitoreo de los mismos. Prestar asesoría técnica creo que también es muy importante, dado que pues, es un gobierno nuevo, ¿sí? Es un gobierno que no tiene la experiencia que han tenido los otros gobiernos que han permanecido ahí durante muchísimos años. Entonces, creemos que el apoyo técnico de la comunidad internacional podría ser muy importante y obviamente seguir acompañando y respaldando la labor de la sociedad civil en el país. Bueno, muchas gracias, Mildred.